WhatsApp. Pueden comunicarse porque estamos en vivo. Hoy hablábamos del Día del Médico en Venezuela y hoy tenemos, por supuesto, a un excelente profesional de la medicina, conocido, muy conocido más bien, aquí en nuestra ciudad madre del Tocuyo y sus alrededores, con muchísimos años de experiencia, y para nosotros es un privilegio tener aquí al doctor Adelmo Álvarez, el AA. Yo creo que en algún momento alguien le habrá dicho así al doctor Álvarez. Así que, bueno, bienvenido, doctor Álvarez, a Conversación Amena y, por supuesto, al Canal 5 de Pronovisión. Muchas gracias al señor Franklin Mendoza por esta invitación, por esta gentil invitación. Agradezco mucho haberme invitado hoy día del médico, a quien les envío un cordial saludo a todos los colegas del municipio y espero que hayan disfrutado de su día, y por supuesto también un saludo para toda la ciudadanía morandina y muy especialmente para todas aquellas personas que han tenido la gentileza de enviarme sus saludos. Muchísimas gracias al señor Franklin por esta invitación, y espero que tengamos una amena conversación con él. Así, esa es la idea, tener una conversación tal cual la hemos tenido también durante este día jueves, fuera por supuesto de cámaras, cuando fui hasta su consultorio a invitarlo, porque queremos, doctor, que en primer lugar usted le cuente a la gente cómo comenzó su carrera, por qué y más o menos en qué año decidió usted estudiar medicina, y cuál fue eso que lo impulsó a decidirse en este caso por la medicina y no por otra profesión. Bueno, ese es un cuento un poquito largo. Resulta que entre las cosas que me contó mi mamá, que un día me preguntaron a mí ¿qué quería estudiar? ¿Qué quería estudiar? Bueno, yo le dije que medicina, ¿verdad? No sé en qué fecha sería eso, pero bueno, ya desde los inicios de mi niñez, de mi infancia, eso era lo que yo quería estudiar. Se me dio esa profesión, gracias a Dios, gracias a mi padre, gracias a un gentío que me acompañó, y aquí estoy en el Tocuyo desde los años 70, dándole salud y bienestar a quienes se han acercado a mí para solicitar mi servicio. ¿Y había algún familiar, alguna persona a la que usted ya admiraba como médico en esa época? Lógicamente, y muchas personas, por ejemplo, el doctor Gabaldón, que fue uno de los médicos pioneros de la erradicación del paludismo aquí en Venezuela, ¿entiendes? Y entonces uno de esos médicos uno tiene como una inspiración para seguir sus pasos, para seguir su ejemplo, ¿verdad? Bueno, pues van a haber otros médicos también, pero que yo me recuerdo en estos momentos, el doctor Gabaldón fue una inspiración. Después, cuando uno se gradúa, el doctor Jacinto Convic fue otra inspiración para que uno estudiara más, se preparara más y ayudara más al paciente. Ya. Ahora, doctor Álvarez, ¿usted es tocuyano? No, yo soy de Duaca. Ajá. Y allá en Duaca cursó me imagino, sus estudios primarios y secundarios. Así, señor. Bueno, me recuerdo que mis primeras letras fueron en una escuela parroquial, ¿verdad? Entonces, del padre Oreni, que todavía me recuerdo, y el padre Oreni, se le rinde un homenaje porque el liceo que lleva, que hay en Duaca, se llama Liceo Padre Oreni, ¿verdad? Y luego, entonces, mi papá, por iniciativa propia y porque quería que nosotros estudiáramos, nos mudamos para Barquisimeto. Ahí en Barquisimeto estudié en la escuela Costa Rica, después brincamos para La Salle, que gracias a Dios ahí recibimos una educación muy buena, muy estricta, con mucho rigor, pero fue una educación magnífica. De ahí para el Liceo Lisandro Alvarado, y en donde se consideraba que el Lisandro Alvarado era uno de los mejores liceos de Venezuela. A Dios gracias. Y ahí pues me eduqué y con mucho cariño recuerdo a muchos profesores, a muchos gente que nos enseñó y que nos educó en esta
senda de la preparación para que nos graduáramos de médicos y de profesionales. Muchísimas gracias a toda esa gente y sinceramente que le quiero rendir un homenaje, aunque estén ya desaparecidos de este mundo, pero gracias a ellos mucha gente de esa época nos formamos y somos profesionales. Así es. Y esa gente que ya no está con nosotros, yo digo, no está en este plano terrenal, está en un plano espiritual, pero afortunadamente a usted, en este caso, le queda ese bello recuerdo de haberse formado con ellos, esas enseñanzas quedan y aún usted las está aplicando en su profesión. Ahora, doctor Álvarez, luego de ya terminada la secundaria, porque en aquella época, y lo conversábamos fuera de cámaras, un sexto grado ya era bastante. Una persona que lograba terminar su primaria ya incluso podría salir a trabajar y le exigían, de hecho, hasta algún tiempo se exigió simplemente el sexto grado, luego vino el bachillerato y después, bueno, la parte técnica y la parte universitaria. Pero ya después que termina la secundaria, ¿a dónde se dirige el doctor Álvarez a estudiar medicina? Bueno, hubo una influencia muy importante de esa época, de la parte mexicana. Acuérdate que en esa época se veían películas americanas y mexicanas y teníamos mucha influencia de esas películas mexicanas en donde los héroes eran, por decirlo así, Pedro Infante, Tintán, Cantinflas, etcétera, etcétera. Y a mí me emocionó mucho toda esa cantidad de artistas y quise pues irme para México a estudiar allá en México y conocer a México, ¿entiendes? No a conocer los artistas, pero sí conocer a México porque me emocionó mucho. Entonces toda esa cantidad de artistas que nos emocionaron, que nos alegraron la vida con sus canciones y con sus actuaciones. Así que me fui para una ciudad llamada Morelia, en donde estudié toda mi carrera, y gracias también a esos profesores y gracias también a esos ciudadanos de México que también nos ayudaron mucho, porque también había muchos alumnos y estudiantes venezolanos en esa época y nos graduamos allá con mucho sacrificio, pero con mucho cariño de parte de los mexicanos, y aquí estamos en esta ciudad sirviéndole al venezolano. Así es, y precisamente yo comentaba eso con mi esposa hace un rato, o creo que fue anoche, precisamente viendo alguna película mexicana por allí, porque en los años 40, 50, 60, el cine mexicano realmente triunfó mucho a nivel de Latinoamérica, y en Venezuela las películas mexicanas tenían gran éxito, y mucho de la cultura mexicana también la adoptó el venezolano. Por ello, en Venezuela siempre se cantan las mañanitas a la hora de eso que llegó a través de las ganas de esa sociedad mexicana que de alguna manera pues influyó también en la sociedad venezolana. Nosotros tenemos que irnos a un corte, pero yo quiero dejarlos con un video que habla sobre el doctor José María Vargas, porque hoy se conmemora un año más de su natalicio y precisamente a él se le rinde homenaje en este día, precisamente declarándolo como Día del Médico en Venezuela. Y luego, en el siguiente segmento, hablaremos un poco del doctor José María Vargas. Entonces, los dejo con esta pequeña biografía del doctor Vargas y ya venimos con más de esta conversación amena. José María Vargas nació en La Guaira un 10 de marzo de 1786. Descendiente de canarios, hijo de José Antonio de Vargas Machuca y Ana Teresa Ponce. En 1798 ingresó en la Universidad Real y Pontificia de Caracas, graduándose de bachiller en filosofía el 11 de julio de 1803. Obtuvo sus grados de bachiller, licenciado y doctor en medicina en el año 1808.
En 1826, el libertador Simón Bolívar, durante lo que sería su última estadía en Venezuela, llamó a el doctor Vargas para confiarle la importante misión de restaurar la Universidad de Caracas, actualmente Universidad Central de Venezuela. Así, en el año 1827, Vargas inicia una universidad nueva, implementando sus conocimientos de los grandes centros europeos en los cuales estudió. Abrió la Facultad de Medicina en dicha universidad, enseñando anatomía, botánica, mineralogía y química, ramas que hasta ese entonces eran desconocidas dentro de la sociedad venezolana. De esta manera, Vargas dedicaría un cuarto de siglo a la enseñanza de las próximas generaciones sin cobrar ningún sueldo por ello. Fue fundador de la Sociedad Médica de Caracas en 1827. Fue elegido presidente de Venezuela en las elecciones de 1834. Después de su experiencia como primer magistrado, se dedicó exclusivamente a la educación. En agosto de 1853 enfermó y viajó a Estados Unidos, donde residió primero en Filadelfia y luego en Nueva York, donde finalmente murió un 13 de julio del año 1854 a los 68 años de edad. Sus restos reposan hoy en el Panteón Nacional. Regresamos a esta conversación amena del canal 5 de Pronovisión, conversando hoy a propósito del Día del Médico en Venezuela con el doctor Adelmo Álvarez. Doctor, una cosa que no le pregunté en el segmento anterior es de su familia. ¿Tiene hijos el doctor Álvarez? Sí, 8. Imagínense. ¿Y alguno de ellos también es médico? Sí, indudablemente la hija mayor mía, que se llama Juanita, que vive ahí en Margarita, ella es médico anestesiólogo. Ya. Y, sí, es la única médico que tengo, pero tengo otros hijos, Adriana, que es arquitecto, y el otro hijo mío, que es ingeniero, se llama Adelmo, aparte de Milagrito, que es abogado, Thais, que es contadora, Daniela, que es periodista y locutora, y Carmen Yanet, que es profesora. Qué todos bueno. son profesionales. Qué bueno, Sí. porque precisamente, y fuera de cámaras, mencionaba usted lo importante del estudio, ¿verdad? Lógicamente. Porque no solamente en la medicina, por supuesto, la medicina es una de esas profesiones que además de la preparación técnica y el estudio necesita vocación, pero una cosa va con la otra. Usted puede tener mucha vocación, pero necesita el estudio para ejercer, en este caso, la medicina como debe ser, porque también se da el caso de personas que tienen una preparación técnica, pero no tienen la vocación. Sí. Y eso quizás no le permitirá ejercer como debe ser, como tiene que ser la profesión médica. Sí, lógicamente. Yo creo que ejercer esta profesión no es tan fácil, ¿entiendes? Hay que tener también mucho sentimiento y mucha humildad, ¿entiendes? Estamos tratando con seres humanos, ¿verdad? Y eso, ellos se merecen el respeto y la consideración de nuestra parte, y creo que y nuestros conocimientos no son para nosotros, nuestros conocimientos son para el paciente, a quien le debemos nuestra profesión, ¿entiendes? Ese es mi concepto humilde, que así debe ser, que nuestra profesión es para el paciente. Nosotros estamos orgullosos de ser médicos, pero el paciente es lo primordial en nuestra profesión, y así debe ser. Así debe ser. Así mismo es, pues. Doctor, antes de irnos al segmento, ustedes, al corte, ¿no? Ustedes pudieron ver allí un video a propósito del doctor José María Vargas. Hoy, como dije antes, se conmemora un año más de su natalicio y por eso se celebra en Venezuela el Día del Médico. Y comentábamos, yo lo comentaba también en casa,
que me sentí muy mal cuando el año pasado, si mal no recuerdo, hace poco tiempo, se le cambió el nombre a La Guaira, a lo que es ya no se llama Estado Vargas, ahora se llama Estado La Guaira, y eso pues no fue entendible para muchas personas, y incluso por supuesto para los mismos guaireños, el porqué del cambio de nombre, porque indudablemente la figura del doctor José María Vargas tiene una importancia relevante, realmente muy importante dentro de la historia del país, y sobre todo la historia no solamente de la medicina, sino la historia universitaria, porque tal cual se menciona en ese video, en algún momento el doctor José María Vargas fue comisionado por el propio libertador Simón Bolívar para, digamos, renovar la universidad, y posteriormente se convertiría en la Universidad Central de Venezuela, lo que es hoy. Pero él trajo al país inclusive ciencias que no se habían estudiado en Venezuela, pero ello al parecer no fue de importancia a la hora de decidir quitar el nombre de Vargas a lo que es hoy el Estado de La Guaira. Sinceramente que no se entiende esto, ¿verdad? No sé si fue una decisión política o no sé si fue una decisión errada. Lo cierto es que el doctor Vargas no se merecía, podríamos decir, hasta esta humillación de haberle quitado su nombre al Estado que él con mucho orgullo lo llevaba. Bueno, decisiones que uno no entiende, pero que al final de cuentas, bueno, se produjo de esa manera, pero con el sentimiento venezolano, en el sentimiento del guaireño, en el sentimiento del médico, él será siempre el dueño del Estado Vargas. Sí, lamentablemente, doctor, hubo también otro hecho el año pasado que golpeó, digamos, de alguna manera a el doctor Vargas donde quiera que se encuentre, porque sabemos que en Caracas precisamente lleva su nombre, que es el Hospital Vargas de Caracas, y allí estaba funcionando una organización médica a nivel mundial, que es la Organización Médicos Sin Fronteras, que hace una excelente labor a nivel precisamente del mundo. En el caso del Hospital Vargas, pues tenían allí ya algún tiempo funcionando, colaborando en todo lo posible para que se brindara la atención adecuada allí en el Hospital Vargas de Caracas, y ellos anunciaron que, bueno, tenían que irse del país, y efectivamente ya para este año ya se están marchando, y eso también entristece un poco a la gente, porque todo aquello que pueda contribuir con mejorar la salud de nuestros centros asistenciales, y después que se tiene una organización que ha hecho precisamente esa labor y se tiene que marchar, pues sienten como que, bueno, ya en aquel programa, ¿verdad?, del Chapulín Colorado, México, casualmente. Bueno, otra situación también muy lamentable, y no solamente ahí en el Hospital Vargas, sino también en muchos hospitales de Venezuela. Hay muchas personas, hay muchos médicos, hay muchas enfermeras, personal sanitario que ha abandonado los hospitales por la situación que se está atravesando en este momento, ¿verdad? Comenzando por los sueldos, que es algo fundamental, ¿verdad? Y que lamentablemente este personal tan valioso ha tenido que abandonar no solamente el hospital, sino también el país, lamentablemente. Sí. Ahora, doctor, nuestro país ha destacado durante muchos años en la medicina. Nuestros médicos han destacado a nivel mundial. Tenemos médicos incluso aquí en nuestra ciudad madre de Tocuyo, de la talla de la doctora Alexari Castillo, que estuvo ayer aquí con nuestro amigo el Popo Morillo. Tuvimos aquí como primer invitado de este programa al doctor Osman Llanes. También estuvimos conversando el año pasado con el doctor Chema Colmenares, que son excelentes profesionales. Y sobre todo en el caso del doctor Chema Colmenares, él pues porque vino realizando durante años consecutivos unos operativos realmente importantes, donde además tuvo la colaboración de médicos de otros países para llevar a cabo esos operativos. Bueno, la pandemia tuvo que detenerlo, pero sin embargo, y lo comentábamos también ahorita fuera de cámaras, ojalá y este año pueda retomar esos operativos. ¿Qué piensa el doctor Álvarez
de esos operativos? ¿Ha participado el doctor en alguno de ellos? No, lamentablemente no. Aunque la intención siempre está de parte de uno de participar, si es que lo llaman, y con mucho gusto se haría. Y ya felicitamos al doctor Chema por su gran iniciativa, porque es un hombre de mucha sensibilidad, un hombre que le gusta colaborar, que le gusta su ciudad y que es profundamente tocuyano y le gusta ayudar a su pueblo tocuyano. Así es. Y precisamente ayer en esa conversación con el Popo Morillo, de la doctora Lesari Castillo, ella hablaba de que en otras épocas, por ejemplo, cuando ella llegó aquí al hospital del Tocuyo, pues ella vino a sustituir conjuntamente con otra doctora a el doctor que había allí en ese momento, pero ella decía, bueno, vinimos dos profesionales que estábamos preparadas, a pesar de ser tan jóvenes, estábamos preparadas para asumir esa responsabilidad. Y hoy en día quizás muchos dudan de la preparación de nuestros jóvenes en la medicina. ¿Qué piensa el doctor con respecto a esos jóvenes que se están formando en este momento en esta difícil pero muy bonita profesión? Bueno, sin querer menospreciar la labor del médico nuevo, sin querer descalificarlo, ¿verdad? Yo creo que la medicina es una profesión que requiere mucho estudio, mucha seriedad, mucha preparación, y la gente que no se siente preparada definitivamente no debe ejercer la profesión, porque va a cometer muchos errores, y esos errores van en detrimento del paciente. Eso es indudable, ¿entiendes? Entonces, ahora, si ya fueron preparados y graduados, entonces que se sigan preparando, que sigan estudiando, para que en un futuro sean los mejores médicos que lleguen a hacer su profesión, tanto en el aspecto privado como en el aspecto de ir a un hospital. Claro. ¿Cómo considera el doctor Álvarez las instituciones que aquí en Lara dan la cátedra de medicina? ¿Cómo considera a esas instituciones? ¿Han sido buenas? ¿Han sido regulares? ¿Están entre las mejores o las regulares en el país? Bueno, indudablemente que la medicina venezolana tiene gran relevancia, no solamente aquí en Venezuela, sino también a nivel mundial, ¿verdad? ¿Entiendes? Y la Escuela de Medicina de aquí de Barquisimeto, la del Estado Lara, no se queda atrás, y han salido excelentes profesionales de aquí, de la Escuela de Medicina de la UCLA, ¿verdad? Una felicitación para esos profesores que se esmeraron en dar sus clases, y a los alumnos que también se han esmerado en haber estudiado y en haberse graduado en esa institución. Para ellos mi felicitación. Así es, y recientemente también en esa búsqueda diaria de noticias que llevo a cabo, por supuesto, para llevar ese noticiero radial, leía que el año pasado una profesional, en ese caso de la pediatría, fue designada como mejor especialista en Argentina, una venezolana, y así han destacado muchísimos de nuestros médicos a nivel internacional por esa preparación que, a pesar de las condiciones de nuestras universidades, de lo cual vamos a estar hablando en el próximo segmento, pues siguen preparándose, y eso se debe mucho a esos profesores que se están encargando precisamente de prepararlos para salir adelante en esta, repito, difícil pero muy bonita profesión. Nosotros tenemos que irnos a y al regreso, como les dije antes, doctor, vamos a estar hablando con nuestros amigos que nos observan de esas condiciones lamentables en que están muchas de nuestras universidades. Vamos a un corte y ya venimos con más de esta conversación. Estamos de vuelta en esta conversación amena a través del canal 5 de Pronovisión. Recuerden que Conversación Amena es una producción del grupo Global Media. Conversando en esta noche del jueves 10 de marzo, a propósito del Día del Médico en nuestro país, con el doctor Adelmo Álvarez. Doctor, bueno,
dejamos pendiente allí conversar un poco de la situación de nuestras instituciones educativas, de nuestras universidades. La medicina requiere una infraestructura especial. No es lo mismo enseñar en un aula de clase de repente una clase de contabilidad, de matemáticas, que enseñar medicina. Hay infraestructura que se requiere, laboratorios, en fin. ¿Cómo considera el doctor Álvarez que se encuentran esas infraestructuras hoy en día en Venezuela? Tenemos universidades como la ULA, como la Universidad del Zulia, como la propia Universidad Central, como las universidades de aquí de nuestro estado Lara, que han sufrido muchos ataques de LAMPA, sobre todo en este tiempo en que estuvieron detenidas las clases por el asunto de la pandemia, las clases presenciales. El AMPA ha aprovechado esta situación. ¿Qué piensa el doctor de las instituciones? Bueno, indudablemente que los tiempos han cambiado y esta pandemia nos ha colocado en una situación sumamente difícil. La estructura universitaria, y no solamente la universitaria, vamos a comenzar por las escuelas primarias, ¿verdad? Que también están en una situación sumamente calamitosa. Y así como están las primarias, las secundarias, así también están las universidades, en donde se ha abandonado esas estructuras, y esas estructuras han caído en manos de LAMPA, en donde han desmantelado laboratorios, han desmantelado oficinas y han desmantelado una cantidad de cosas que ponen a las universidades en un estado sumamente delicado. Y con respecto a lo que debe ser un estudio de la medicina, comenzando porque en los primeros años nosotros estudiamos la medicina en lo que llama la anatomía con cadáveres, en donde se estudia realmente toda la estructura de un cuerpo humano: corazón, pulmones, huesos, arterias, venas, músculos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y no se puede estudiar una medicina a través de un televisor, ¿verdad? Entonces eso no es posible, ¿entiendes? Entonces yo creo que hay un déficit también en ese sentido de la formación del médico que se está formando en algunas universidades. Sí, lo mismo pienso yo que pasará también con otras profesiones, porque efectivamente no es lo mismo recibir clases a través de una pantalla a la hora de hacer una práctica. Inclusive un estudiante que esté cursando estudios de electrónica, por ejemplo, donde necesita desarmar de repente un aparato electrónico y hacer allí algún tipo de reparación, de sustitución de algún componente, eso lo puede ver efectivamente a través de algún video explicativo, pero no es lo mismo si no tiene la práctica. Al igual le ocurre, me imagino, al estudiante de medicina. Él puede ver de repente cómo se extrae un tumor en un determinado sitio del cuerpo humano, pero una cosa es verlo y otra cosa es practicarlo, ¿cierto? Sí, indudablemente que sí. Entonces la medicina requiere no solamente un libro, una pantalla, sino también requiere la presencia de alguien que toque algo, ¿entiendes? Porque es importante cuando uno se está formando y cuando ya uno va a ver a los pacientes a nivel de 4º o 5º año de medicina, ya se necesita entonces ver al paciente, y lo que uno aprendió en esos primeros años lo vas a poner en práctica con el paciente, que como dije antes es la cuestión fundamental de nuestra profesión. Claro. Ahora, doctor, y hablando precisamente de las condiciones de nuestras instituciones educativas a nivel, como usted lo ha dicho, no solamente a nivel universitario, a nivel de primaria, a nivel de secundaria, pues todos sabemos que necesitan mucha más atención de parte de las entidades gubernamentales, pero hay proyectos como por ejemplo el de la doctora Alexari Castillo. Ella tiene un proyecto desde hace muchos años que ojalá y en algún momento pues alguna persona realmente se interese en apoyarla para llevar a cabo y adelante ese proyecto. Ella ha mencionado de esa encuesta que hizo
donde una gran cantidad de estudiantes sí están interesados en cursar estudios de medicina aquí en nuestra ciudad madre del Tocuyo, y su proyecto pues se basa en colocar aquí un núcleo de medicina, pero no ha tenido el apoyo suficiente, sobre todo de las autoridades universitarias, que son en todo caso las que tienen que dar ese primer paso y decir sí, vamos a llevar adelante el proyecto, y luego, bueno, vendrá la parte de buscar los recursos, la infraestructura, pero yo creo que en todo eso ha pensado la doctora Alexari, mas sin embargo, repito, el apoyo quizás no ha llegado como debería llegar. ¿Qué piensa el doctor Álvarez de ese proyecto, que lo debe conocer porque ya tiene unos cuantos años? Sí, como no, y de eso se ha hablado y hemos conversado en las ocasiones que hemos tenido la oportunidad de hablar con la doctora Alexari. Lamentablemente no ha tenido el eco correspondiente, pero esperamos que en un futuro este proyecto tan bonito de la doctora Alexari tenga éxito y se realice aquí en el Tocuyo un anexo, vamos a decirlo así, de la Escuela de Medicina aquí en el Tocuyo, si Dios quiere. Ojalá, y como dije antes, una persona verdaderamente importante pues decida apoyar a la doctora Alexari sobre todo para dar esos primeros pasos. Ya después que se arranca, yo creo que es más fácil, más personas se irán sumando a esa iniciativa hasta convertirlo en una realidad, y ojalá eso sea pronto, porque también el esfuerzo pues tiene un límite. La doctora Alexari ya tiene unos cuantos años tratando de llevar ese proyecto adelante, y esperemos que no se canse nunca hasta que se haga realidad ese proyecto, pero necesita indudablemente del apoyo de gente que realmente pueda hacerlo, que pueda apoyarlo concretamente en la realidad, no solamente de palabra. Ahora, doctor, una cosa que no hemos conversado y debió preguntárselo al principio, pero no es tarde tampoco para hacerlo. ¿Cuál es la especialidad del doctor Álvarez en la medicina? Bueno, yo aquí veo pacientes especialmente de la piel, o sea, pacientes dermatológicos, ¿verdad? Entonces, y a manera de chiste, les voy a decir una cosa. Cuando me preguntan, doctor Álvarez, ¿qué me he hecho aquí? Bueno, échese uña, le digo yo, porque... es un chiste. Es lo más rápido, ¿verdad? Es un chiste nada más. Eso es mentira de que yo digo esto. Pero sí, me dedico a si no exclusivamente a eso, porque en muchas ocasiones llegan personas que me tienen mucha confianza, que las conozco desde hace mucho tiempo y me llegan con otras patologías, y como ya uno se ha preparado bastante en eso, porque yo estuve mucho tiempo ejerciendo aquí en el Tocuyo, en el hospital. Yo fui un médico que tuve la oportunidad de visitar, había un programa que llamaban Lucha Antileprosa, ¿verdad? Y tuve la oportunidad de visitar 2 municipios, que fue el municipio Guarán y el municipio Torres, en donde recorrí todos esos caseríos de estos municipios, y ahí tuve contacto con muchas personas a las cuales todavía nos extrañamos, nos saludamos, y que siempre vienen aquí a la consulta, no solamente para una consulta médica, sino también para un saludo. Qué bueno, porque existe esa relación también, que por supuesto hay una relación allí profesional, médico-paciente, pero es bueno, se siente bien el paciente cuando ya se crea una relación casi que más de amistad prácticamente, y con el pasar de los años hasta de hermandad, si se tiene el suficiente tiempo tratando con un médico, lo que llamaban antes el médico de cabecera, ¿verdad? Efectivamente, así es. Entonces, esa relación que se produce allí viene siendo al final provechosa para ambos, porque decía un amigo que hay médicos que simplemente cuando el paciente entra en ese consultorio y el médico le habla, ya hay pacientes que con solamente eso ya se sienten mejor, pero es precisamente por esa relación y ese tratar también. Yo me he dado cuenta que el doctor también lo mencionó fuera de cámaras, es importante cuando el doctor se interesa por el nombre incluso del paciente, para no tratar simplemente, no, el paciente que presenta tal o cual
patología, tal cual, aquella patología, no, se refieren, no, ella es fulana de tal o él es fulano de tal y él tiene un problema y lo distinguen ya por su nombre, ya eso es un primer paso, ¿cierto? Ya no es un número. Exactamente. Ya es un paciente, ya tiene nombre y apellido, ¿verdad? Y la gente se siente complacida cuando uno lo trata de esa manera, ¿verdad? Sí. Y que afortunadamente hemos tenido un compañero, por ejemplo, y es muy recordado el doctor José Felipe Oropesa, que fue uno de los maestros de aquí que me enseñó una gran cantidad de detalles que ahora yo lo pongo en práctica. Gracias al doctor José Felipe Oropesa por esas grandes enseñanzas que tuve la oportunidad de compartir con él. Bueno, qué bueno que existe siempre esa persona que a uno tiene que agradecerle, ¿verdad? Que uno no debe olvidar nunca, esas personas que siempre han ayudado a nuestra carrera a salir adelante o en algún momento recibir un buen consejo o un buen dato profesional, ¿por qué no, verdad? Y yo también he notado en el doctor Álvarez algo que vi en su consultorio esta mañana, porque ya vamos a entrar en la parte también, otra parte más personal, digamos, del doctor. Vi por allí en el consultorio que tenía una serie de discos de acetato. ¿Es aficionado a la música del doctor Álvarez? Yo creo que yo soy aficionado a la música desde muy pequeño, ¿entiendes? A mí toda la vida me ha gustado la música y que si fuera cantante sería maravilloso. Lamentablemente no lo soy, ¿entiendes? Pero me ha gustado mucho la música, todavía me gusta mucho la música, me gusta bailar, me gusta disfrutar. Creo que con mis compañeros y mis compañeras hemos disfrutado entonces grandes momentos de la música, del baile, etcétera, etcétera. Pues cuando llegó aquí Lavillo no me pelaba yo ninguna fiesta de Lavillo. Cuando llegaron los corraleros tampoco me pelaba un evento de los corraleros. En fin, toda la vida me ha gustado la música y la disfruto a plenitud. Qué bueno, qué bueno. Bueno, al regreso vamos a seguir conversando de esa parte personal también, doctor Álvarez. Nosotros tenemos que irnos a un corte. Ya venimos con más de esta conversación amena. Regresamos para esta conversación amena. Entramos en nuestro último segmento por esta noche del jueves, conversando asimismo amenamente con el doctor Álvarez. Doctor, pero una cosa que tampoco le he preguntado, ¿cómo llegó el doctor Álvarez a El Tocuyo? ¿Cómo llega a ejercer aquí en nuestra ciudad madre? Bueno, como ya ustedes saben, yo me gradué en México. Después cuando yo llego de México, entonces conseguí un trabajo en el estado de Mérida, en una zona llamada Guaraque, también una zona rural muy bonita por ahí, por cierto. Y después, por iniciativa de algunas personas que me ayudaron, conseguí trabajo aquí en la parroquia de Anzoátegui. Ahí estuve 4 años y estuve muy contento ahí porque es una parroquia que tiene unos paisajes muy lindos, muy bonitos. Y bueno, me sentí muy complacido ahí y cada 8 días o cada 15 días, en esa época estaba el doctor Lara, director del hospital de aquí del Tocuyo, y nos invitaban a nosotros, los médicos rurales, a que hiciéramos guardias aquí en el hospital. Y para mí, para mi fortuna, vine para acá. Tuve la oportunidad de ya ir trabajando en el hospital, conociendo más la mecánica de los hospitales y esas cosas. Y bueno, me quedé encantado con este hospital. Después, una vez que ya hice mi reválida allá en el Zulia, entonces me incorporé aquí en el hospital del Tocuyo. Y luego me fui a hacer el curso de dermatología sanitaria, ¿verdad? Y que le estuve contando que en esa época me asignaron 2 municipios, el municipio Morán y el municipio Torres, que los recorrí casi por completo. Gracias a Dios, como les dije, hice muchas y buenas amistades ahí, conocí gente muy humilde y aprendí también
en esa época, no solamente lo aprendí en esa época, sino que ya yo venía con esas intenciones de tener humildad con los pacientes y ser agradecido con ellos también. Así es, y yo me he dado cuenta, y ustedes también lo pueden hacer, si en algún momento se ven con el doctor Álvarez o se acercan allí a su consultorio, que el doctor Álvarez es una persona que usted se acerca y conversa con él de cualquier cosa. Él no tiene ningún reparo tampoco en hacerlo. Y él nos comentaba fuera de cámaras eso precisamente, la humildad. No importa los estudios que pueda tener una persona, si tiene unos estudios superiores a mucha gente, si tiene un estatus, digamos, a nivel profesional que podrían colocar a una persona por encima de muchos otros. La humildad es lo más importante en el ser humano, porque es precisamente lo que nos va a permitir, ¿verdad?, tener una comunicación con cualquier persona, sea de el estatus social que tenga, no importa si tiene estudios, si no tiene estudios, si es una persona quizás con mucho dinero o es una persona sencillamente humilde. En ese sentido, uno debe ser capaz, siendo humilde, de conversar con cualquiera de la mejor manera. ¿Es así, doctor? Así es, así es. Y estoy seguro que la gran cantidad de médicos que tenemos aquí en nuestra profesión, yo creo que por unanimidad venimos de gente muy humilde, trabajadora, honesta, que hicieron grandes esfuerzos para que nos graduáramos de profesionales. ¿Entiendes? Yo creo que aquí no hay gente que sea millonaria, rica, que haya ayudado a sus hijos, y si lo hay, pues también es importante. Claro. Pero yo creo que el 99% de los que hemos y ejercemos esta profesión aquí en el Tocuyo, venimos de familias también muy humildes, y por eso hay que tener mucha humildad. Es así, y eso es algo que se le admira al doctor Álvarez y a muchos médicos, como bien lo acaba de decir él, que también uno puede sentarse sencillamente a conversar con ellos y hacerlo como cualquier persona que uno se encuentra en la calle. Ahora, también, doctor, me llama la atención, siempre me dijeron, el doctor Álvarez tiene un parecido extraordinario con Simón Díaz, el tío Simón, y el doctor Álvarez hizo una amistad muy bonita durante mucho tiempo con mi suegro, que Dios lo tenga en su santa gloria, el señor Ramón Lucena, que a su vez tenía un parecido inmenso con Ali Khan, aquel famoso narrador que todo el mundo conoce. Y yo me imagino verlos juntos en tantas veces que salieron ustedes por allí, ¿verdad?, a compartir. Verlos juntos era como ver a Ali Khan con Simón Díaz en una misma mesa, por decirlo de alguna manera, en un mismo sitio. Bueno, así es. Y esa fortuna la tuvimos, y entonces, y como nos confundían con esos artistas, tuvimos la oportunidad de que nos brindaran también y no se quedan en algo, ¿entiendes?, confundiéndonos con esos personajes, gracias a Dios. Y que Dios bendiga a esos personajes, ¿entiendes? Personajes importantísimos, tanto el señor Ali Khan como Simón Díaz, ¿verdad?, importantísimos personajes que han dignificado el gentilicio de Venezuela. Así es. Y coincidencialmente, a mi suegro, en paz descanse, Ramón Lucena, pues era un aficionado tremendo a los caballos, y precisamente tenía ese parecido extraordinario con Ali Khan. Y usted nos acaba de decir que le gusta la música, o sea que también por ese lado había coincidencia, ¿cierto? También, igualmente, sí, señor. Bueno, y entonces, porque yo digo pues que no solamente de medicina vive el hombre, sino también de la música y de bailar un poquito también. Así es. Ahora, doctor, ya entrando, antes de irnos también un poquito en su especialidad en la dermatología, el venezolano, concretamente el que vive por esta zona del Tocuyo, Quibor, tenemos una temperatura que por supuesto en otros estados es diferente. Tenemos un calor por lo general muy fuerte y un sol intenso durante el día, y en la noche pues llega el frío. Pero muchos tocuyanos se acostumbran a estar bajo ese sol que a veces es inclemente. Y siempre se ha dicho que el sol es dañino para la piel. ¿Por qué siempre se ha dicho eso? Y
¿Qué tan dañino de verdad puede ser el exponerse a una temperatura o a un sol como el que suele estar aquí en el Tocún? Sí. Las radiaciones ultravioletas, las radiaciones que vienen del sol, son a veces muy dañinas, porque sobre todo en ciertos tipos de piel. Aquel que tiene la piel muy blanca o blanca, el sol le hace mucho daño y se sabe que produce cáncer en muchas ocasiones, sobre todo en esta zona de la cara, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese personaje tiene muy escasa melanina, que es nuestra pintura, por llamarlo así, nuestro pigmento que nos protege la piel. La piel suya y la piel mía tienen ese pigmento, y a pesar de que podemos llevar sol, no nos hace tanto daño como aquella persona, por ejemplo, los españoles, vamos a decir así, que tienen la piel más blanca. Esos son los que están con un alto riesgo de padecer ciertas enfermedades por efecto de los rayos del sol. Ahora, hay una enfermedad que popularmente, digámoslo así, la llaman carar, y todos sabemos de qué se trata, y muchos la asocian con problemas emocionales. Eso está comprobado, es así, puede afectar la emoción o las emociones en una persona, digamos, impulsar el padecimiento de esta enfermedad de la piel. Bueno, en realidad el vitiligo no se sabe a ciencia cierta de dónde proviene. En algunas personas puede influir la parte emocional, pero exactamente el origen exacto de esta enfermedad no se sabe todavía. Y por lo tanto no hay tratamiento específico para esa enfermedad, lamentablemente. Hay personas, yo conocí a una persona de origen cubano, una dama que en algún momento me instruyó a mí en actividades bancarias. Ella era una mujer blanca con el pelo rojizo, y ella nos contaba: yo soy cubana y yo era una mujer morena prácticamente afrodescendiente, digámoslo así, y esa enfermedad pues me atacó y me cubrió prácticamente toda la piel de mi cuerpo, y ahora me ven ustedes como me ven. Soy una mujer blanca que me pinté el pelo de rojo, y nadie se imagina que yo soy una mujer negra. Ella decía: yo soy negra, pero bueno, por la enfermedad pues quedé así. Sin embargo, era una mujer muy bella, por supuesto, pero sí hay personas a las que el vitiligo pues le cubre toda su cuerpo. Sí, exactamente. El vitiligo tiene una particularidad. En algunas personas queda detenido el vitiligo en sus inicios a una zona específica. En otras oportunidades el vitiligo llega a curarse, y en otras oportunidades, como le sucedió a esta señora, el vitiligo se hace universal, cubre todo el cuerpo, lamentablemente. Ya, pero a ciencia cierta entonces no hay, digamos, un descubrimiento que diga esto es por tal cosa. No se sabe exactamente por qué las personas padecen vitiligo. Que cuando ya tienen la enfermedad, es posible que la parte emocional influya y se le produzca más en otra parte del cuerpo, pero en un principio no se sabe por qué la persona padece de esa enfermedad. Hasta el momento no se ha descubierto, y no hay ningún estudio que avale que el vitiligo es producto de una reacción emocional. Bueno, doctor, no nos podemos despedir, por supuesto, sin que usted nos diga y se haga de una vez usted mismo la cuña. ¿Dónde atiende el doctor Álvarez? ¿Qué días atiende? ¿Dónde puede la gente ubicar al doctor Álvarez en caso tal de que necesite pues una consulta con usted? Bueno, me pueden ubicar aquí mismo en el Tocuyo, en la calle 8, entre la avenida Fraternidad y la carrera 9, detrás del hospital. Para más específicamente, no sé si conocen el laboratorio de la licenciada Carmen Pérez. Ahí estamos ubicados, a su orden, cuando deseen ir para allá. ¿Y atiende qué días? Atendemos de lunes a sábado, de 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Bueno, allí lo tienen, pues, para que ubiquen a el doctor Álvarez en caso tal de que necesiten una consulta con él, y él con mucho gusto los va a atender, y también se va a poner a conversar tal cual ha conversado con nosotros en esta noche. Sí, bueno. Aprovechamos, bueno, antes de seguirnos también, felicitamos una vez más a todos los galenos, a todos los médicos de nuestra ciudad madre y sus alrededores,
a aquellos que conocemos, a aquellos que aún no tenemos el privilegio de conocer. Igual felicitaciones para todos ellos, porque es una noble y excelente labor hoy en día en Venezuela, mucho más difícil de ejercer, pero siguen adelante y gracias a ellos, a la hora de una emergencia, pues tenemos nosotros el deber de agradecerles esa atención que, a pesar de esas deficiencias que tienen, pues nos atienden igualmente. Gracias, doctor Álvarez, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias al señor Franklin Mendoza, y bueno, y le puedo decir a la población tocuyana que aquí hay excelentes profesionales que los atienden también con grandes conocimientos de lo que es la medicina. Tenga mucha confianza en el médico que está ejerciendo aquí en el Tocuyo. Gracias, doctor Álvarez, y a ustedes también gracias por permitirnos acompañarles allí donde quiera que se encuentren en esta noche. Que la terminen de pasar muy bien en esta noche del día jueves 10 de marzo. Nosotros nos despedimos hasta el próximo martes, cuando de nuevo estaremos en otra conversación amena a través del canal 5 de Pronovisión. ¡Chao!